Puesto que hay una ley como la de la gravedad, el universo puede crearse a sí mismo de la nada, y así lo hace. La creación espontánea es la razón por la que existe algo, en vez de nada, por la que existe el universo, por la que existimos nosotros, es decir, la vida. Dios no es necesario para explicar el universo. Cuando se trata del origen de la vida, tenemos solo dos posibilidades de cómo surgió la vida. Una es por generación espontánea, para luego evolucionar, la otra es un acto creativo supernatural de Dios. No hay una tercera posibilidad. La generación espontánea fue descartada por la ciencia, hace 100 años, por Louis Pasteur, Spallanzani, Redi, y otros. Eso nos conduce científicamente a solo una posible conclusión, que la vida surgió, como un acto creativo supernatural de Dios. Y yo no aceptaré filosóficamente eso, porque yo no quiero creer en Dios. Por lo tanto, escojo creer en aquello que, yo sé que es científicamente imposible, la generación espontánea de la vida, para luego evolucionar. Hay una religión que plantea que no hay absolutamente nada imposible de conseguir, por muy inimaginable que sea, con solo 3 ingredientes, un poco de nada, más toneladas de azar, y millones de años, y cualquier cosa se convertirá en realidad. Cuando la ciencia, y la observación de cómo funciona el mundo natural, plantea un problema para sus creencias, rellenan esos huecos con azar, y con millones de años, y ya, todo es posible. Si quieres sacar inteligencia de las piedras y el agua, sin una causa inteligente como fuente, no hay problema. De la nada surgió el Big Bang que formó la Tierra, después la corteza de la Tierra se enfrió y solidificó, y más tarde, se inundó con el agua que trajeron los cometas. Y de esa costra sólida mojada, por pura casualidad, surgió la vida espontáneamente, a causa de un fortuito accidente químico. Y gracias a mecanismos que dependen completamente del azar, como la selección natural, que lo que hace es seleccionar. ¿Y entre qué selecciona? Entre las mutaciones que el azar le proporciona. Por eso se llaman mutaciones al azar. Y añadiendo millones y más millones de años, esa vida se convirtió en seres humanos, inteligentes, con propósitos, con razones, y con capacidades morales, salidos de algo que no tiene ni inteligencia, ni propósito, ni razón, ni capacidad moral, como es el azar, como son las piedras, y como es el agua. Milagro significa, según el diccionario, lo que solo Dios puede hacer. Pero en mi contexto, donde casi nadie cree en Dios, le han cambiado su verdadero significado, por magia. Y todo el mundo entiende milagro como algo mágico. Así que voy a usar esta palabra, según su uso más extendido. La evolución, entiéndase como la adaptación de los seres vivos al medio, es un hecho científico. Y estos cambios adaptativos, ya sabemos que están registrados en el código genético. Pero todo lo que no es observable por la ciencia, como afirmar que todo esto se ha hecho solo de la nada, sin una causa, o que la materia se autocrea a sí misma, la generación espontánea de la vida por azar, a partir de materia no viva, o que la conciencia es el subproducto derivado de las leyes fijas de la física, y por lo tanto una ilusión, etc. Todo esto es un verdadero milagro. Por eso el ateo con sus creencias, es el único que cree en milagros. Los cristianos no creemos en milagros. Contrario a lo que piensa todo el mundo, por eso este canal se llama, Nadando en contra de la corriente. Nosotros, no creemos en milagros. Creemos en aquel que es capaz de hacer cosas, que para nosotros serían imposibles de hacer, de la misma manera, que un niño no entiende cómo los adultos llegan a fabricar las cosas que fabrican, pero eso no significa que los adultos hacen milagros, como en las pelis de Harry Potter. Pero si las cosas que fabrican los adultos, aparecieran sin que haya adultos que las fabriquen, solo por una cuestión de suerte, por ejemplo, una casa, o un avión, entonces sí que estamos hablando de verdaderos milagros, y es justo lo que cree el ateo, que el universo ha comenzado a existir espontáneamente, de la nada, sin razón, sin propósito, por puro azar. Igualmente la vida, y el hombre consciente. Y se salta la ley de la física más inviolable, la causalidad, que afirma que, ya que el universo ha comenzado a existir, tiene necesariamente que tener una causa.
Y sabemos que la causa está por encima del efecto causado, de la misma manera que la mente del escritor está por encima del efecto causado, el libro, que es el producto de su mente. En la cristiandad no creemos que las cosas simplemente aparecen o se crean sin más, no creemos en la magia. Creemos que hay una causa inteligente, Dios, quien hace y puede modificar las cosas que él mismo ha hecho, de la misma manera que un programador, un hombre, puede modificar un juego de ordenador que él mismo ha diseñado. Para él sería muy fácil hacerlo. Sin embargo, el propio juego de ordenador no se puede modificar a sí mismo, porque él mismo pertenece y está limitado a su mundo virtual con sus leyes. Si lo hiciera, sin la existencia de un programador, sin la existencia del hombre, que no está limitado por las mismas leyes que rigen su mundo virtual, sería pura magia. Si yo te pregunto, ¿cómo ha empezado a existir el ordenador, pero no vale el hombre, o la mente humana como respuesta? Porque la mente humana es un concepto que el ordenador no puede entender. La respuesta tiene que venir enteramente, desde dentro del propio mundo del ordenador, una respuesta de solo software y hardware, y de ahí no te puedes salir. Como ves, has eliminado la única respuesta obvia, la única respuesta correcta, para poder cumplir las premisas de lo que quieres creer. ¿Y cómo lo consigues? Pues a la respuesta que des, por muy mágica que sea, ya sabes. El ordenador sale de la nada por azar, el ordenador se autocrea a sí mismo, la inteligencia artificial del ordenador, su programación, se genera por casualidad, sin programador, como un subproducto de la electricidad que fluye por sus circuitos, etc. Y a todo esto, repito, por muy mágico que sea, le añades toneladas de azar, y millones de años, y todo sería posible, incluso el ordenador existiendo, sin la necesidad de ir más allá del software y el hardware. Sin la necesidad del hombre, una causa inteligente, que haya hecho el ordenador. Pero sigue siendo magia, ya que por mucho que se empeñen, el azar y el tiempo no pueden crear mecanismos complejos. Se conoce como complejidad irreducible. En la misma línea, si nos preguntamos, ¿cómo ha comenzado a existir la naturaleza, el mundo natural? Pero no vale una causa que esté por encima de lo natural, o más allá de lo natural, de ahí la palabra, sobrenatural, de la misma manera que no valía la mente humana para el ordenador, porque está más allá del ordenador, y no es un ordenador. Pues igual que hacíamos con el ejemplo del ordenador, eliminamos la respuesta más obvia. Y solo con estos tres ingredientes, la materia surgida de la nada, por ningún propósito, más montañas de azar, y millones de años, y ya tendrías el mundo natural, con sus leyes físicas, fijas e inmutables, existiendo de la nada, sin necesidad de acudir a una causa trascendente, ya que es una respuesta que no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta? En la mayoría de los casos, veo que siempre suele ser por lo mismo. Porque si hay un Dios que ha hecho el universo, eso significa que le pertenece, y que por lo tanto, no es que Él ponga las normas, sino que Él es la norma para todo, y no nosotros. Y como pretenden librarse de Dios, ¿cómo solucionan el problema? Pues montando una base de creencias que excluyen por completo a un Dios creador, y fabrican un Dios que no pone normas y no pide cuentas, como es su todopoderoso azar. Es decir, montan una religión, con un Dios mudo, un Dios amoral, que no les pueda poner ningún problema, y en consecuencia, lógicamente, eso les permite autoerigirse ellos mismos, como los dioses de su propio universo, para hacer ahí lo que les dé la gana. En esta religión, no es Dios el que juzga a los hombres, son los hombres los que juzgan a Dios. Dios es quien tiene que aprobar el examen que los hombres le ponen. Dicen que solo somos capaces de usar un 10% del cerebro, y que lo que conocemos del universo, y el misterio de la existencia y la vida, es apenas nada, comparado con lo que nos queda por descubrir. Aún así, ese 10% de uso cerebral, le hace creerse al hombre, que está en posición de poder juzgar la inmensidad de todo lo que desconoce. Ni siquiera el misterio, y el temor de la muerte, les hace humillarse a la hora de juzgar, incluso, al mismo Dios. ¿No será mejor buscar algo más completo, más alto, más sabio, más justo, con más visión que nosotros mismos? Si ahora te pronostican un cáncer de hígado, lo lógico es ponerse en manos de un especialista en cáncer de hígado, y no tratarte a ti mismo, según tu propia opinión, o confiar en la opinión sobre el tema, de un amigo veterinario.